Bienvenidos nuevamente a las noches de Headache Funam. Antes que nada me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible. Me gustaría empezar por Nearsoft, una empresa de desarrollo de software con una cultura basada en la individualidad, libertad y responsabilidad de sus integrantes. Nearsoft siempre está en busca de talento y en esta ocasión estos son los perfiles que está buscando. Y también nos ofrece una oportunidad para los estudiantes que se encuentran en el último año de su carrera, ofreciéndoles lo siguiente: acceso a talleres exclusivos, entrenamiento igual a un año de experiencia, acceso ilimitado a libros y apoyo económico. Los únicos requisitos para pertenecer a este programa son realizar una entrevista en inglés, una entrevista para probar tus conocimientos en Computer Science y un examen de conocimientos lógicos. Para los que estén interesados en cualquiera de estos programas, pueden mandar un correo a community@nearsoft.com. Y por último, quisiera agradecer a JetBrains, una empresa que desarrolla IDEs especializados para diversos lenguajes de programación, tales como C, PHP, JavaScript, Python, entre otros. Este nos ofrece la oportunidad de licencias gratis para académicos y estudiantes o también para proyectos open source. Ok, e igual si puedes bajarle porque molesta el eco.
Bienvenidos de nuevo a las noches de GDG UNAM. Mi nombre es Ulises y hoy vamos a ver un taller de consumo de APIs con JavaScript. Este taller lo dejé bastante básico, únicamente vamos a consumir una pequeña API de Pokémon y lo vamos a hacer con JavaScript puro. Quise hacer este taller desde el inicio para enfocarlo un poquito más a proyectos pequeños en los que no es necesario a veces utilizar algún framework muy pesado para hacer cosas muy sencillas. Primero me gustaría empezar con qué son las APIs. Una API, como saben, es una Application Programming Interface. ¿Qué quiere decir esto? Una API es justamente, lo utilizamos en todo momento. Se trata de tener una interfaz que nos permita manipular algo por detrás. Eh, básicamente, una API es justamente esta interfaz que nos permite manipular datos y poder realizar ciertas acciones, aunque a veces nosotros no sepamos cómo es que realmente se hacen por detrás. Un ejemplo real de las APIs es justamente nuestros lenguajes de programación. Las APIs, como estas funciones que tenemos nativamente en Java, nativamente en Java, en varios lenguajes de programación, como tal son una API, ya que por el momento de que estamos usando, digamos, un console log, por detrás de ese console log se están realizando otras acciones, pero realmente nosotros no podemos ver qué es lo que está pasando por detrás. Un ejemplo que alguna vez escuché en un video, comparaba una API con un volante de un automóvil. Justamente nosotros podemos utilizar un volante y es como una interfaz que tenemos. Hay como mucho eco, ¿no, Saúl? No escucho. Podemos utilizar un volante y esa es como una interfaz que tenemos. Y el carro se va a mover a la izquierda, a la derecha, según nosotros lo indiquemos, pero realmente nosotros no estamos viendo lo que está haciendo el carro por todo lo detrás y no necesitamos saber cómo funcionan las partes del carro para poder utilizar un volante. Bueno, ese es un ejemplo de una API, pero justamente nosotros en este taller nos vamos a enfocar a lo que es una API REST. Una API REST es justamente lo mismo, tenemos una interfaz para manipular eh, ciertas acciones o recibir información, pero nosotros no necesariamente sabemos qué es lo que hay por detrás. Esto sería una representación bastante simplificada de cómo es que funciona una API. Vamos a explicarlo un poquito más, en el que tenemos un cliente y un servidor. Los clientes pueden ser realmente cualquier dispositivo que tengamos, mientras entiendan y puedan manipular lo que es el protocolo HTTP. Estos pueden ser ya sea nuestro celular, nuestra computadora u otros tantos dispositivos que tenemos. Y justamente lo que hacen es hacer una comunicación desde el cliente hacia el servidor solicitando cosas y este servidor ya sea que lo regrese y puede regresarle la respuesta en cierto formato o también puede regresarle solo únicamente el estatus de lo que pidió. Ahorita vamos a ver cómo son estas respuestas. Y aquí tenemos un ejemplo de unas pocas APIs que tenemos, son bastante populares, pero claro que hay allá afuera muchísimas otras APIs. GitHub tiene su propia API. Google Maps es una de las APIs más básicas que conozco y es una de con las que recomiendo aprender. Spotify también tiene su propia API, entre muchas otras. Hoy vamos a ver la de Pokémon y posteriormente en algún otro taller podremos enseñar otra. Pero antes vamos a explicar un poquito más cómo son estas solicitudes que hay entre un cliente y un servidor. Hay muchísimas solicitudes por protocolos que pueden hacer ya sea la computadora o puede hacer el servidor, pero tenemos cuatro principales. Get es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, que es cuando el cliente está solicitando información de cierta API para obtener algún recurso. Put es justamente cuando queremos modificar algún dato de nuestro servidor y justamente mandamos la información que queremos cambiar y el lugar donde lo queremos cambiar desde el cliente.
Poses lo usamos más que nada cuando queremos crear un nuevo usuario o algún nuevo dato dentro de nuestra base de datos. Y nuestro delete, pues simplemente es cuando queremos borrar algún registro. Justamente esas cuatro son las principales que más utilizan y por eso comúnmente se le conoce como CRUD, una aplicación completa que crea usuario, bueno, crea registros, borra, actualiza, ¿qué me faltó? Bueno, y obtener la información, leer y así. Como les comento, nos vamos a concentrar en GET. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver este consumo de APIs desde el lado de JavaScript, pero únicamente del lado del cliente y no vamos a tener un servidor como lo vendría haciendo Node.js por detrás, ya que se, no se sugiere nunca que el front sea capaz de manipular los registros de la base de datos. Porque si permitiéramos y dejamos esta ventana abierta para que nuestra computadora pudiera hacer, bueno, nuestro cliente, más bien dicho, pudiera hacer cambios directos a la base de datos, podríamos exponer esa información de una manera, podríamos exponer esa información, ya que cualquier persona con conocimientos básicos de JavaScript podría entrar a la consola y empezar a ver qué es lo que tiene. Así que por eso mismo siempre, cuando vamos a crear una aplicación completa, se tiene que tener un backend, como lo podría ser Node.js, podría ser Python, otro lenguaje de programación, para que el cliente se comunique con el backend, mande el backend procese la información y este sea el que solicita los registros en el servidor. Antes vamos a ver un poquito más cómo es que está conformada una URI, que o podría ser una URL, y cómo es que solicitamos justamente esta información que queremos de nuestra API. Como les recuerdo, vamos a enfocarnos hoy en el... Ay, no borre ese texto, no sé, más bien, no borre mis cambios, perdón. Eh, Vamos a enfocarnos hoy justamente en lo que es la petición GET, y justamente esta petición GET lo utilizamos más que nada cuando vamos a hacer la URL, y justamente ahí es donde se suelen pasar los datos de lo que estamos buscando. Aquí abajo en la parte azul podemos ver justamente una uh, estructura básica de cómo es que se suelen crear estos endpoints. Aquí justamente hasta la izquierda vamos a ver que siempre hay que poner el protocolo. Comúnmente es HTTPS, aunque también podemos llegar a encontrar HTTP. Después, sigue justamente después el nombre del dominio o el hostname al que queremos acceder. Y en dado caso que sea un host, es opcional, se puede poner el puerto al que queremos acceder. Después, seguido por diagonales, vamos a tener la ruta del recurso al que queremos acceder. Y por último, separado por un signo de interrogación, vamos a encontrar justamente una palabra que vamos a aplicar para usar un filtro. Vamos a ver un ejemplo un poquito más real y menos confuso. Y aquí tenemos este ejemplo, que es justamente con el que vamos a andar trabajando. Aquí en azul justamente podemos ver cuál es el protocolo que estamos usando. En amarillo vamos a encontrar el dominio al que vamos a acceder. En rojo vamos a encontrar las rutas por las que vamos a ir. Y al final, verde, que sería Pikachu, va a ser nuestro filtro al que queremos acceder. En este caso, si ponen esta URL en su navegador, les va a regresar justamente lo que vendría siendo una respuesta JSON. Ahorita la vamos a ver. Y esta sería justamente la respuesta que nos está arrojando el servidor y nosotros tenemos que encargarnos de manipular esa data y utilizar lo que es que queremos. Esto sería justamente un ejemplo de la respuesta que nos podría regresar, que es un JSON. JSON es un JavaScript, que significa JavaScript Object Notation, y podemos ver que esta es su estructura principal. Aquí estamos metidos dentro de un arreglo, pero esto es lo que nos interesa. Abrimos llaves, justamente tenemos la estructura de llave valor, y separada por comas cada uno de los registros. Y estos serían los datos que hay que ir manipulando. Ahorita vamos a verlo un poquito mejor cómo es que lo vamos a utilizar en nuestro programa. Y hoy en día es comúnmente que casi todos los servidores regresen este tipo de formato.
pero algunos servidores más antiguos puede que regresen un tipo XML. Y justamente cuando hacemos una solicitud a alguna API, también se nos suele regresar algún error. Y nosotros podemos decidir o saber qué es lo que está pasando, cómo es que estamos haciendo la consulta mal, según al status code que estemos regresando, que nos esté regresando. Por ejemplo, el más común es el 200, que es que todo está bien. Tenemos varios tipos de status code. El 500 usualmente es un error del servidor. Hay variantes, pueden googlearlos. Pero los más importantes creo yo son los 200, que todo está bien, y el más que todos conocemos, el 404, ¿no? Cuando no encuentra algún recurso que estamos solicitando. Y con eso terminamos con la parte introductoria y vamos a ir directamente al código. Vamos a ver la aplicación que vamos a realizar. Vamos a realizar una aplicación sencilla, únicamente puedo utilizar Bootstrap para hacer unos estilos rápidos. Y aquí vamos a tener un input en el que vamos a poder introducir el nombre del Pokémon que queremos buscar o algún número hasta el 893. Por ejemplo, si introducimos Pikachu y vamos a buscar, justamente no me lo cargó porque ya cerré el servidor, así que ya no está cargando bien esta página. Ahí está. Pero aquí nos aparece la imagen, nos va a cambiar, nos va a dar su nombre del Pokémon, su ID con el que lo podemos encontrar, su experiencia base y su altura. Aquí podemos intentar con algún otro número, por ejemplo, vamos a poner 151 y eso nos regresará. La imagen se está tardando un poquito en cargar, pero ahí está. Ahí ya nos aparece Mew. Y esa es la aplicación sencilla que vamos a ocupar. Les repito, este taller es bastante básico y vamos a verlo únicamente con vainilla JavaScript, para no utilizar ningún framework en una aplicación bastante sencilla. De momento me voy a ir a Bootstrap. Bootstrap sí será lo único que voy a utilizar para aplicar los estilos sencillos y no se vea tan feo nuestro programa, nuestra página. Yo voy a estar utilizando Visual Studio Code. Aquí tengo mi carpeta vacía y voy a empezar creando mi index.html. Voy a crear un main.js también. Y ahorita lo voy a dejar así. No voy a crear una carpeta. No voy a darle tanta estructura al proyecto, ya que solo voy a trabajar con este archivo y un master.css. Vamos a poner la estructura básica del HTML y vamos directo a Bootstrap para poder copiar los CDNs y poder utilizar los estilos. Y voy a importar mi archivo CSS. Y antes de importar el Bootstrap, una vez voy a importar mi archivo JavaScript. Y por último, copio los CDNs de JavaScript. Y listo, tenemos la estructura básica. Vamos a ir guiándonos y vamos a crear justamente una página sencilla. No vamos a darle tanto estilo. Únicamente vamos a agregar un navbar de color rojo para darle los colores de Pokémon. Ah, 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 ah.
Si alguien aquí no ha utilizado alguna vez Bootstrap, Bootstrap justamente es una librería bastante sencilla que nos permite, una librería de CSS que nos permite aplicar estilos de una forma bastante rápida sin tener que andar preocupándonos por andar creando el CSS. Poner navbar. Ahí. Y vamos a darle que sea de color danger. Y también aquí danger. Según yo, si es así, veamos, ¿estoy en lo correcto? Ah, todavía no lo abro. Ahí está. Nada más habría que cambiar el color de las letras, pero eso lo hacemos ahorita con calma. De momento solo voy a poner aquí GDGNA. Y bien, vámonos. Voy a ponerme un poquito con esta parte de los estilos para ir justamente a la parte de JavaScript, que es la que nos interesa. Vamos a ver cómo queremos hacer la página. Aquí está, tenemos nuestro navbar. Vamos a dar una bienvenida. Vamos a poner un div con la clase TextCenter. Y un h1. Bienvenidos al taller de GDG y PokeAPI. Y ahora sí nos vamos a la parte del input, que es lo que vamos a permitirnos utilizar la API. Voy a crear un div que tenga la clase. Ay, también TextCenter. Bueno, container primero. Déjame tomar agua. Y vamos a darle un ID también que diga PokeTable. ID Pokemon or number. Y ahora sí, nos ponemos a crear, ahora sí, nuestro input. Voy a utilizar justamente label, las clases de Bootstrap, para dar un poquito más de estilo. No, label no tiene clase. Voy a borrar este for. Y dejaré este label así. Input punto form control. Todas estas clases las pueden encontrar con más detenimiento en Bootstrap, por si les quieren ver qué es lo que hace cada una, pero en su mayoría solo son para darle estilo. Ya creamos nuestro input. Y ahora vamos a crear una breve ayuda. Para decirte qué es lo que hay que poner. Puedes introducir el nombre del Pokémon o un número hasta el 833, me parece ser. No les había enseñado la página de
Poke API, es cierto. Vamos a verlo tantito para que vean justamente qué es cuál es la estructura que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos justamente, nos explica cómo es que podemos solicitar información y vamos a utilizar esa estructura, la básica de diagonal Pokémon y diagonal nombre del Pokémon o algún número, que serían estas dos de aquí. Esto de aquí es para buscar alguna habilidad, digo, algún tipo de Pokémon o también alguna habilidad. Y esta también es para traer un set de números de Pokémon. Este nos traería los 100 primeros Pokémon y lo tendríamos todos encapsulados en un JSON. Por ejemplo, aquí abajito podemos ver cómo es que regresa esta información. A mí me gusta más abrirlo con mi navegador. Tengo una extensión llamada JSON Viewer Awesome y que me permite verla de una mejor manera. Vamos a ver Pokémon y vamos a ver a Pikachu. Ahí está de momento así, pero ya empieza a correr la extensión y lo puedo ver de una mejor manera y cerrar y manipular las llaves. Dejen carga, como estoy en la videollamada y con Visual Studio, mi compu de repente se alenta demasiado. Ahí está, ya está cargando. Dejémosla cargar un poquito más. Ahí está, ya está tomando forma. Lo único que tal vez le faltaría es empezar a centrar las cosas. Voy a encerrar esto en un... con la clase TextCenter. Y ahora sí, debería ponerme todo centrado. Ahí está. Nada más me faltaría mi botón. Button. Con la clase BTN. Y la clase BTN... ¿Cómo es? Déjenme recordar cómo se llama la clase. Ah, BTN Warning. Ah, me falta el nombre y ponerlo abajo. Bueno, buscar, vamos a ponerlo. Y con eso ya casi tenemos la estructura de nuestra página. De nuestra página. Ahorita vamos de regreso, vamos a ver cómo es la API y cómo es la respuesta que nos está regresando. Como ven, ya me corrió bien la extensión de Chrome y ya puedo ver un poquito mejor los datos que me está regresando. Por ejemplo, aquí me regresa un objeto anónimo que, bueno, no sé, sería un JSON, que tiene justamente estos parámetros, habilidades, base de experiencia, formas, etcétera, etcétera. Su ID, su altura, que es lo que saqué, su nombre, entre otros datos, su peso. Y si vemos también hay unas, por ejemplo, habilidades, contiene un arreglo que tiene dos elementos más. Aquí podemos abrir directamente el arreglo y vamos a ver que este arreglo va a tener otros dos objetos dentro de él, o JSON más bien dichos. Podemos abrir cada uno de estos y vamos a tener más elementos. Y hasta acá adentro vamos a tener habilidad con otros dos elementos y así podemos seguir abriendo y esto nos va a llevar a diferentes cosas. Y si ven aquí, en habilidades nos hace una referencia a otro punto de otra ruta de nuestra API que estamos consumiendo de Pokémon. Ahorita lo vamos a consumir un poquito más adelante, pero vamos a ir entendiendo la estructura de cómo es que está funcionando. Y esta API de Pokémon, como les digo, tiene otra ruta que nos permite ver las habilidades enumeradas de todos los Pokémon. No me acuerdo cuántas habilidades hay, creo que había cerca de 300. Por ahí lo tengo apuntado. Y aquí justamente esta tabla es como una base de datos, ¿no? Podemos hacer referencia a otro punto de la API de las habilidades que tiene Pikachu. Y al final tendríamos que hacer referencia a toda esta URL hasta acá si quisiéramos, no sé, tal vez esta
esta información. Por ejemplo, también acá en Sprites, si lo abrimos, que es otro JSON que tiene 10 elementos, si lo abrimos, nos está regresando, igual es llave valor, nos está regresando varios valores, por ejemplo, back shiny, back female, back default, front default. ¿Y qué es esto? Esto justamente son imágenes de los Pokémon que hay aquí. Por ejemplo, tenemos una imagen de frente de un Pokémon, de un Pikachu macho y de una imagen trasera de un Pikachu. Justamente podemos sacar esta URL con desde JavaScript y asignársela a una imagen, que es justamente como lo estoy haciendo aquí. Si abriéramos esta imagen, vamos a abrir esta para verlo por detrás, veríamos a Pikachu, una imagen de Pikachu parado desde atrás. Y justamente así es como empezamos a sacar esta información. Recuerden, básicamente lo que es una API, una estructura de una API, es, en el caso del GET, estamos solicitando información por medio de la URL, solicitando algún recurso. Por ejemplo, recordemos que esta es mi URL que estoy buscando, bueno, su dominio, su protocolo, esta de aquí arriba sería su ruta, este de Pokémon también sería su ruta, y finalmente Pikachu sería el parámetro que estoy buscando. Si yo borrara el parámetro Pikachu y lo dejara Pokémon abierto, nos regresaría justamente todos los Pokémon que tenemos aquí. Y 1050, qué raro, yo hubiera contado menos. Pero bueno, aquí nos regresan los Pokémon y cómo podemos ir abriéndolo. Bulbasaur, Ivysaur, y ahí nos va enumerando todos los Pokémon que tenemos y su URL, cómo los podemos encontrar. Recuerden que también nos podemos buscar tanto por nombre como por su número de su ID. Siguiendo con el código, no sé por qué me puso el botón arriba, pero le pondré un BR. Ah, ya me acordé. No es cierto. MR2. Y ahí está. Ya se ve un poquito más parecida a la que teníamos originalmente, pero con eso ya es suficiente para trabajar. Y ahora sí nos vamos con la parte que nos interesa, que es la de JavaScript. Cuando queremos consumir una API desde JavaScript, tenemos que utilizar... hay dos formas muy populares. Bueno, hay bastantes formas, pero dos son como que las más populares actualmente, si no estás usando un framework. La clásica, la nativa de JavaScript, que es utilizar fetch, y la otra que es utilizar alguna librería externa, como lo es Axios. Axios es una librería que te permite hacer peticiones de una manera bastante sencilla, y a mí me agrada bastante, pero para este taller que vamos a dejarlo con puro vainilla JavaScript, vamos a ocupar fetch. Bien. Vamos a empezar creando una función. Esta función va a ser la que nos vamos a utilizar como un evento dentro de nuestro botón buscar, que va a ser la que se va a encargar de buscar, de buscar los Pokémon según el dato que le estemos pasando. A esta función yo le voy a poner base URL, o no, mejor... Sí, base URL, porque fue la que puse cuando empecé. Y vamos a declararla ahí. Si alguien no sabe qué estoy haciendo, estoy creando una función, pero estoy utilizando la notación de ECMAScript 6. Por si alguien todavía está con ECMAScript 5, aquí estoy creando una arrow function, nada más. Es muy parecido a si creara algo así. ¿Vale? Pero yo voy a estar utilizando esta forma durante todo el taller. Bien, y aquí voy a crear yo un arreglo. A ese arreglo le voy a llamar argValue. Y le voy a decir que por el momento se va a quedar vacío. Voy a crear
otra variable llamada parámetro. Y esta será igual. ¿Qué ID le puse a mi input? No le puse ningún ID. A este input que tenemos aquí en nuestro HTML, voy a ponerle un ID que va a ser Pokémon. Y aquí mi variable le voy a decir que va a ser el valor que tenga ahorita le explico, por si alguien no entiende. Permítame, déjenle escribo. Pokémon, ¡ay! Pokémon.value. Aquí lo que estoy haciendo es crear una variable llamada parámetro y le voy a decir que va a ser igual al valor del elemento que tenga un ID que se llame Pokémon. ¿Vale? En este caso, el elemento que tiene el ID Pokémon es mi input, que vendría siendo este de aquí. Ahora voy a definir la URL. Y le voy a decir que va a ser esta. Pero va a ser igual. Vale. No va a ser igual. Va a ser. Voy a hacer que la variable URL sea igual a esta URL, pero le voy a agregar la palabra parámetro que tengamos acá. Bien, y aquí es donde ya viene la parte de la petición hacia nuestra API. Por ejemplo, vamos a crear una función fetch que va a recibir por parámetro nuestra URL. No es función, más bien dicho, fetch es una promesa de JavaScript. Ahorita déjenla, termino de estructurar y les explico cómo es que funciona esta promesa. Bien, ya tenemos, al final, aunque sea una promesa, al final de cuentas viene siendo la estructura de una función, ¿no? Después le voy a poner un punto den y le voy a decir, aquí voy a hacer algo, para los que no estén familiarizados con JavaScript se va a ver súper raro, pero espérenme tantito, lo escribimos y ahí te lo explicamos. Le voy a decir que va a recibir un response, va a ser igual a response.json y vamos a poner punto .den que my.json ok, vamos a explicarlo. Antes déjenme lo pinto. Y vamos a imprimir my.json. Ahí te lo probamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como les decía, fetch es una función, pero más tiene la estructura de una función, pero es una promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa es justamente lo que eso nos está diciendo. Es una función que se va a ejecutar y va a prometer devolver un valor en el momento en el que lo tenga. En este caso, en el momento en el que tenga el valor que me esté devolviendo la petición a esta URL que tengo aquí, bueno, más bien a mi variable URL, que sería todo esto, me la va a regresar. Esa respuesta va a estar aquí, pero va a ser un objeto. A ese objeto lo tengo que convertir yo esa respuesta la tengo que convertir yo a JSON para que yo pueda manipular esa información. Y es lo que estoy haciendo en esta línea de aquí. Es una función anónima igual que se está ejecutando ahí mismo. Y aquí, después en .den.json, perdón, estoy trabando. .den, esta variable llamada myJSON va a tener el valor de lo que haya tenido este registro. Repito, lo que hace .den aquí es que la información que me regrese la petición a la URL se la va a asignar
mi variable response. Pero esa información no la puedo manipular yo de inmediato. Lo que tengo que hacer es, ya, esto sería lo que está ejecutando la función, pero como solo es en una línea, lo puedo poner ahí mismo sin llaves. Convertir esa respuesta a un JSON. Y después de eso, ese JSON de esa información que convertí a JSON, se la voy a asignar a una variable llamada myJSON. Y aquí voy a empezar yo a crear la función de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, vamos a ver si nos está funcionando correctamente o si nos estamos equivocando en algo. Bueno, yo recargo la página. Es cierto, no funciona porque todavía no la mando llamada en ningún momento. Vamos a mi index y vamos a mi botón que creé hace rato y vamos a crear un evento on click, que cuando se presione nos va a ejecutar la función, como le habíamos puesto, base URL, ¿no? Ejecute mi función base URL. Vamos a ver cómo está funcionando. Cuando be resolved into valid mode. Y ahí está, ya me está regresando el valor de Bulbasaur, por ejemplo. Ya me está sirviendo, ya poseo esta información. Ahora justamente tengo que pintarla acá dentro de mi HTML. Esta justamente es una solicitud bastante sencilla. Hay otro tipo en la que tuvimos que utilizar Fetch. La API de Google depende que vayan a utilizar, pero hay partes en las que no tienen que utilizar Fetch, otras partes en las que sí. Y sí, así. Este es un tema bastante interesante, toda esta parte de las APIs. Eh, y lo vamos a dejar para otro taller, pero ahorita, recordemos, vamos a concentrarnos con estas peticiones que... Bien, aquí dentro de mi función que estoy creando, aquí es donde puedo manipular la información de la que recibí, que es donde existe mi objeto myJSON. Yo lo que quiero hacer, voy a sacar la información que yo requiero y se la voy a meter a mi arreglo, a mi arreglo. Bueno, ya que ya sé que sí me está regresando la información, voy a borrar voy a borrar este console.log y voy a seguir con déjenme pensar. Sí, voy a crearlo, voy a meter todos los elementos una vez. Antes voy a crear la tabla donde voy a mostrar esta información. Voy a hacerlo con grid porque me viene más a la mente que, por ejemplo, las tablas de HTML. Me sé de memoria mejor las clases de Bootstrap. Voy a crear un div que tenga un ID llamado PocketTable. Ahora sí, porque hace rato no lo uso. Y ese div le voy a poner también una clase que tenga la clase container y un margin bottom de 4. Bien. Y ahora sí voy a empezar a crear punto .row. Permítanme. Ahora sí voy a empezar a crear las columnas de cómo quiero que se muestre la información. Yo sé que quiero mostrar 4 datos de momento, pues, son los que yo quiero mostrar, pero puedo utilizar cualquier dato que tengamos ahí mismo en mi respuesta que me está regresando la API, que sería... y la perdí. Vamos a ver. Esta. No, bueno, lo que carga. Puedo utilizar cualquiera de la información de ahí, pero me voy a enfocar nada más con 4 datos. Vamos a crear ahora sí un div con la clase call 12
con la clase TextCenter y con un margin bottom de 4. ¿No es cierto? Ya vi. Sí. Y un margin bottom de 4 igual. Bien. Y ahí dentro de ese div voy a crear una etiqueta img con el id image. Y así la voy a dejar vacía. Le voy a ponerle un alt de Pokémon. Y ya, no le voy a agregar ningún source. Y ahora si fuera de este, no, fuera de este, voy a empezar a crear los datos. Voy a poner un comentario para no perdernos. Y esta va a ser la imagen. Ahorita lo que estoy haciendo es creando la tabla donde vamos a mostrar los datos, que vendría siendo esta de aquí abajo. Eh, perdón. Ahora sí voy a crear otro div que contenga una etiqueta P dentro. Antes de eso. Otro div que va a tener la clase call6 y la clase TextCenter. Y adentro va a tener una etiqueta P que va a tener el ID. Creo que no está funcionando así. Mucho que no utilizo M. Voy otra vez. TextCenter. Ah, no me carga. Bueno, no voy a tener que escribir normal. Ah, no me autocompleta. Ya ni modo. Bien. Con la clase call, ay, call 6 y la clase de TextCenter, había dicho, ¿verdad? Sí. Y ahí voy a meterle una P que tenga el parámetro nombre. En este caso voy a hardcodear el código de lo que son los case, pero fácilmente también pudo haber extraído el key del parámetro que estoy usando de mi respuesta JSON. Pero para más rápido para mí, más cómodo, lo hice de esta forma. Solo extraje la información y no saqué lo que fue los key. Pero sigamos. Y después voy a crear una clase igual que esta, casi casi. Una clase, otro div que diga. Pero la diferencia de este es que le voy a dar un ID, aparte de que voy a borrar esto. Le voy a dar un ID que diga parameter value 0. Y voy a repetir esto por los datos que yo quiero, todos los datos que yo quiero aparecer. En este caso son 4 datos más la foto. 2, 3 y 4. Veamos, sería 4. No, creo que lo exageré, ¿no? Vamos a ver. No sé, nombre. ¿Qué más quiero? ID. ¿Y cuál es el otro? Experiencia base y altura. ID. Experience base y altura. Oh, oh.
Y ahí está. Y por último, cambiamos los IDs de estos. Sería 0, sería 1, 2 y 3. Bien, ahí está. Ya creamos la tabla. Vamos a ocultarla. Bueno, vamos a ver si se ve. Si la creamos correctamente. Ay, ¿qué onda? Nombre ID. Ay, creo que lo copié medio raro. Ahorita lo arreglamos. Ahorita vamos a concentrarnos con JavaScript. Y voy a decir que Table va a tener un display. No. Y con eso ya no me debe salir. Perfecto. Regresando con la parte de JavaScript, ya tenemos nuestra respuesta que nos regresó nuestra API de Pokémon. Ya llegó el momento de extraer los datos desde la parte de mi variable MyJSON. ¿A qué se diferencia una promesa de una función? Pues una función justamente va a trabajar directamente en el momento en el que la estás invocando. Creo que no expliqué el contexto. Se me olvidó que no escuchan a Saúl. Yo estoy viendo que alguien preguntó qué se diferencia una promesa de una función. Una función se va a ejecutar y te va a devolver el valor en el momento en el que se ejecuta. Una promesa lo que hace es trabajar de manera, siempre me confundo con las palabras, me parece que es asíncrona. Siempre me confundo con las palabras, con asíncrono y síncrono. Creo que sí es asíncrono. Lo que va a hacer es ejecutarse, pero hasta que no reciba lo que está solicitando, en este caso estamos solicitando la información de la URL de nuestra API, hasta que no reciba esta información, ya sea correcta, ya sea que le regrese un error, que le digan, ¿sabes qué? Me la pediste mal. Hasta que no tenga esta información, no te va a decir nada. Por ejemplo, vamos a ver esto. Aquí tengo... Aquí ejecuto mi fetch. Bueno, voy a comentar esto para que sea un poquito más claro. Voy a realizar... Deja de pensar cómo lo hago. Voy a volver a realizar esta petición de fetch. Vamos a pasarla aquí. Y... Vamos a bajar. .den. Vamos a decirle que... Ay. Igual. Casi igualito a lo que hemos creado. Pero lo quise hacer aparte para que no intervenga el botón y todo eso. Response.json. Y después de eso, .den. Oh. JSON. Permítame, ahorita te enseño, ya te muestro el ejemplo. Console.log. Sí, imprimamos MyJSON, ¿por qué no? Espero que sí me salga el ejemplo. Y acá abajo, después de esto, voy a imprimir console.log. Yo voy después. Ahora vamos a regresar a la página y vamos a ver cómo se ejecuta esto. Esta no es esta. Podemos ver que en el código hago primero la petición fetch a la API de Pokémon
e imprimo la data y después de que hago todo esto, imprimo yo voy después. Bueno, si vamos a la consola y ejecutamos, vemos que no fue así. Se imprimió primero main.js, la línea 13. Qué güey. Otra vez. Pero bueno, ya vimos el ejemplo tanto con error como con la respuesta correcta. Vemos que a pesar de que que imprimía yo voy después de hacer la petición, se imprime antes. Porque la promesa lo que está haciendo es esperar el estatus de lo que está solicitando. Ya sea un error o ya sea la información correcta, tiene que esperar. Y una vez que ya tiene la respuesta de lo que está haciendo, ya viene y ahora sí te dice, ok, me termino de ejecutar y aquí está lo que tú me pediste. Pero lo que hace es que, lo que pasa es que sigue corriendo el código normalmente sin tener que quedarse trabado esperando a que esto suceda. Eso es bastante cómodo a la hora de estar haciendo programas porque puedes estar haciendo procesos en segundo plano sin preocuparte por el resto del programa. Por ejemplo, ahorita no voy a hacer el ejemplo aquí, pero los alert de JavaScript, la función alert, que te aparece una ventana de diálogo acá arriba, hace lo contrario. Una vez que se ejecuta el alert, para todo el programa, para todas las cargas, hasta que cierres la ventana de diálogo. Justamente si empiezas a crear, no sé, si empiezas a pintar cosas en tu página desde JavaScript o también en el mismo HTML, pero se ejecuta un alert, toda la página va a pararse de cargar hasta que termines de hacer ese proceso que te está pidiendo la ventana de diálogo. Eso es lo que diferencia una promesa de una función. Su modo de trabajar, según yo, sí es asíncrono. Bien, siguiendo con esto, ahora sí, lo que voy a hacer aquí es empezar a agregar los valores de mi JSON, los valores que requiero de mi respuesta de mi JSON hacia mi arreglo, hacia un arreglo vacío que tengo afuera. Para eso voy a utilizar arValue.push y le voy a decir lo que quiero respectivamente de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, recordemos que lo que hice aquí es que recibo la respuesta, se la almacena en una variable llamada response, a response la convierto en un JSON y ese response.json ya convertido lo almaceno en una variable llamada myJSON. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer, se puede decir que myJSON es un objeto de JavaScript, algo como vendría siendo let persona es igual name, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Así que con esa misma estructura de un objeto de JavaScript, puedo sacar la información que estoy ocupando de mi JSON. Por ejemplo, bueno, antes de agregarlo al, al arreglo, voy a hacer el ejemplo de cómo mostraríamos la información. Sería my JSON. Por ejemplo, vamos a ver la Poke API. Aquí tenemos Volvazo. Vamos a irnos hasta un parámetro muy dentro para ir viendo cómo sería la información. Hace rato vimos que para llegar a habilidad había que pasar por todo eso. Se ve un poquito confuso, pero no lo es tanto. Llaves de aquí las ignoramos porque se puede decir que esas están asignadas a mi variable myJSON. Así que empezamos a partir de aquí. Vemos que adentro tiene una llave llamada abilities. Sería... No lo quiero escribir mal. Abilities. Después de eso, de que entramos a la sección de habilidades, tenemos un arreglo. Sí, un arreglo. Que contiene dos elementos. Seguiría
Digamos que yo quiero entrar al segundo, a este. Sería el número 1. Recordemos que empezamos a contar en 0. Una vez que entramos ahí, ahora yo quiero entrar a Ability, otra vez. Y ahora pongo su nombre de esa llave. Y ya estamos aquí dentro. Y vemos que tiene dos elementos más, name y URL. Digamos que yo quiero imprimir su nombre simplemente. Lo que tendría que hacer es poner finalmente el nombre de su key y ahí lo tendríamos. Vamos a ver si nos salió. Nos tendría que salir esta palabra que no voy a pronunciar. Recarguemos y buscamos a Bulbasaur. Y ahí está. Imprime la palabra que justamente que acabamos de buscar. Les sugiero que siempre que vayan a hacer este tipo de cosas, o se descargan una extensión o visiten algún sitio como postwoman.io o Postman. Ambos me gustan mucho para que se ayuden con este tipo de, 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 de interfaz gráfica, por así decirlo. Porque si la tuviéramos desactivada... Ay, mi compu se bloqueó. Si la tuviéramos desactivada, se vería como texto plano nada más. No tengo forma de enseñárselos, pero sería puro texto plano, como cuando recién carga, ven que aparece puro texto, así se vería. Y también podemos verlo de esta forma. Pero yo me acomodo más así. Pero bien, ya vimos más o menos cómo es que podemos hacer uso de la información. Ahora sí vamos a agregar a nuestro arreglo. arvalue.push. .push es un método de todos los arreglos para poder agregar un elemento hasta el final de este mismo arreglo. Y vamos a agregarle myJSON.name, que es el que me interesa. Ahí te lo vamos a ver. Déjenlo cierro. Ya se me trabó. Bueno, vuelvo a cargar esta cosa. Pero sí, el que me interesa es el nombre. Ahí tal vemos cómo es que está puesto. Punto y coma. ar.value. Ah, no. Jajaja. arvalue.push.id. Sí, ya se me trabó. .push y es myJSON.id. Después, oh no, listo. Espero que todo salga bien. Permítame. Va. Sí, volvemos a poner lo mismo para todos los datos que quiero. Que quiero de aquí, myJSON.baseX. Muy bien. Y por último, quiero su altura. Bien. Repitamos, aquí ya estoy extrayendo de mi objeto MyJSON, que es el que tiene toda mi data, estoy extrayendo la información que quiero y se la estoy agregando a este arreglo de acá. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque podría pintarlos bien directamente ahí, pero creo que prefiero hacerlo con un for, creo que se ve menos amontonado, porque si lo agregara manualmente a su ID respectivo a cada uno, tendría muchas líneas de código aquí, y con un for lo puedo hacer más rápidamente. Bien, pero si se preguntan, todavía no terminamos, porque justamente me está faltando la imagen. Solo tengo su nombre, su ID, su base experience y su altura. También hay que agregar la imagen, y esa sí será la única que voy a agregar directamente aquí. Voy a crear una variable llamada elemento, que va a ser igual a document.get element by ID. Y si se acuerdan,
hace rato creamos una imagen vacía que le pusimos de ID image. Y aquí está. Ah, no es cierto. Ah, no, sí, ID image. Y por eso mismo la creé, para poder setearle desde aquí mismo la imagen de mi data eh, sin tanto problema. Ya me perdí, permítame. Ahí está. Punto source es igual a myJSON punto de esa ruta sí no me acuerdo, vamos a ver cómo era. Ahí está, eso es como les digo que se mostraría su información de JSON si no utilizan alguna extensión o utilizan algún sitio web para desplegarla. Y pues así no, está muy difícil de leer, ¿no? Es muy incómodo. Aparte de que no pueden manipularla. Creo que por aquí la tengo escrito, permítanme. Sí, aquí está. Ahorita lo vemos de todos modos en lo que carga la página. Quiero de mi objeto MyJSON, quiero entrar a sprites y de ahí quiero elegir la foto front-default. Y listo, vamos a ver. No, todavía no la podemos ver, pero ya casi. ¿Qué nos faltaría? Justamente ya con eso tenemos seteada nuestra información. Ya la tenemos en una empaquetada. Solo faltaría mostrar la tabla que ocultamos hace rato y pintar los datos con un for. Y ya, sería todo lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo vamos a mostrar la tabla? Bueno, vamos a mostrar la tabla con el mismo JavaScript. En esta función que tenemos aquí, en la que estamos trabajando actualmente, pues vamos a decirle, ok, ya cuando tengas la información y ya la estemos manipulando, pues también antes de setearla, me pintas la tabla, la que te había dicho que quitaras. Vamos a crear... sí, cierto, hace rato les mentí. Me confundí de líneas. Esto va solo. Esto era para acá. Así, let element, y igual vamos a decirle que, igual, lo mismo de siempre. Document.getElementById. Y si se acuerdan, a la tabla que creamos hace rato, le pusimos igual un ID que le habíamos dicho que se llamara PocketTable. PocketTable. Y ahí está. Y ahora a element, vamos a decirle que de sus estilos, su display, quiero que sea igual a block. ¿Por qué en block? Porque este ID se lo introduje a una etiqueta div y su atributo inicial de un div es en bloque. Y para evitarme de problemas manipulándoselo con grid, pues por eso se lo puse un div aparte. Y aquí es lo que les decía. Aquí tengo mi parámetro sprites, que tiene 10 elementos, y recordemos que aquí tenemos las imágenes, que son, bueno, en este caso de Bulbasaur, solo hay imágenes de Bulbasaurs machos, y aquí tenemos las URLs, ¿no? Y la que es casi seguro que siempre va a haber es from default, así que por eso elegí esa foto para cada Pokémon. Y ahora sí, vamos a ver qué tal va nuestra página. Aquí está. Recargamos. Si todo va bien hasta aquí, no debería pintarme nada la consola, pero cuando le dé a buscar, la tabla se debe mostrar acá abajo. Y ahí está. Está todo, no está como debería, pero ahí va, ¿no? Nada más es cuestión de arreglar la tabla. Pero antes de arreglar la tabla, voy a hacer de una vez el for aquí mismo para ya salirnos aquí de JavaScript, que es la parte que nos interesa de este taller, ¿no? Voy a crear un for que tenga un index in value, permítanme. Si llega a haber alguien aquí que no entiende muy bien este for, lo que estoy haciendo es un for, creo una variable llamada index que va a recorrer
todo el arreglo R-value. Y simplemente lo que voy a hacer es que al document, vamos a element by ID. Ahorita se los explico. Más index. Punto inner HTML es igual a R value index. Bien, ¿qué es lo que hice aquí? Pues tengo un for con un index que va a ir cambiando de 0 a los elementos que tenga mi arreglo. Y le estoy diciendo que voy a obtener un documento, un elemento por su ID. Y ese elemento es parámetro value más index. ¿Por qué parámetro value más index? Porque si recordamos hace rato que estaba creando la tabla que tengo que arreglar, a todos le puse parámetro value con un ID con parámetro value 0, 1, 2 y el último que creé fue el 3. Y ese es su ID, es parámetro value más un número. Y justamente lo que hago aquí es decirle que al ID que tenga, que sea parámetro value y que va a ir cambiando su número con el index, le cambie su HTML, lo que tenga dentro, y que le dé el valor de lo que tenga el objeto del arreglo en cuestión que estamos evaluando en ese momento. Espero que se haya quedado más o menos claro. Y con eso vamos a ver qué tal queda. Va a quedar todo disparejo, ya solo es cuestión de arreglar la tabla, pero ya eso ya es cosa de HTML y lo podemos hacer con calma. Ok. My JSON is not defined. En la promesa en la línea 11. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La línea 11 que dice my JSON, que no está... Ok. ¿Qué puede ser? No, pero sí me busca, ¿no? A ver, de nuevo. Me lo genera, pero no... Ok, entonces lo que está haciendo aquí... Ya me sale... No, qué raro. Ok, aquí es donde está el error, que es donde me está diciendo que no existe mi JSON. Pero sigo dentro del contexto de mi punto D. Se cierra aquí. Y este cierra con este. Nada más. Ah, ya vi qué pasó. Mayúscula. Ahora sí, veamos de nuevo. Y ahí está. Está un poquito rota la tabla. Solo es cuestión de cambiarlo. Fue cosa de las clases de Bootstrap, pero eso ya queda ahorita rápido. Y con eso creamos una pequeña aplicación consumimos la aplicación de Poke API. Ahí te arreglamos el HTML por si quieren quedar, pero les invito a que se den una vuelta a toda la documentación que tiene Poke API y practiquen con ella. Es bastante buena para ir empezando. Y otra documentación que también les recomiendo bastante para aprender a consumir APIs, me va a trabar esto, así que voy a cerrar la pestaña. Otra documentación que igual les recomiendo mucho para empezar a aprender a consumir APIs es la de Google Maps. Creo que es una de las APIs más documentadas que hay.
Y nada más arreglemos el HTML y vemos si hay más preguntas. Ajá. Ok, empecemos con la imagen. Col 12, desde aquí estamos mal. Así. Col 6, text center. Sí, sí, sí. Creo que hay mucho retraso en el taller. Y eso lo arreglé hace ratillo. Pero gracias, de todos modos, al chico que ¿cómo diseñaría una API? Ah, ya. Te lo vuelvo a explicar. Ok. Eh, sí, el HTML. Vamos a ver cómo se va arreglando. Ahí está. Solo era una que había que corregir, que era este de la imagen. Había que ponerle col 12 y ya quedaba. Ah, no, tenemos un undefined a esta altura. Yo creo que lo escribí mal. Vamos a ver. Hate. My JSON hate. ¿Cómo se escribe? GHT. Ahí está. Ahora sí, ya quedó nuestra pequeña demostración de la Poké API. Ah, esta no era, esta era la otra. Ahora sí, podemos poner cualquier nodo, por ejemplo, también Totodile. Buscamos y ahí sale nuestro pequeño Pokémon Totodile. Y sería todo por el taller de hoy. No sé si hay algunas dudas, Saúl. Es que igual hay delay, ¿no? Creo que tengo como 5 minutos de delay. Mientras llegamos a esta parte. um, una historia. Ah, sí, ya sé qué contar. Para los interesados, no está posible, no va a estar disponible todavía, o sea, en poco tiempo, pero unos amigos nuestros están trabajando en una API de Naruto para que ya después puedan también hacer estos ejercicios al estilo Naruto. Ujú. Sí, cierto. También está la API de Star Wars, está la API de Marvel. O sea, igual como que a veces cuando uno empieza a ver las APIs dice, ¿y por qué quieres información? O sea, realmente no es que sea la información más importante, ajá, realmente no es que la quieras, pero, o sea, lo que es una API, bueno, una APRS, o bueno, es una API. El punto de esto es tener la información disponible. Es una estructura que hay que seguir para poder encontrar los recursos de una manera más sencilla. Y si se la abres al público entero, pues es muchísimo mejor. Tal es el caso, como les comento, de la API de Google Maps. Ya puedes utilizarla, implementarla en tus propias aplicaciones o en tus propios eh, páginas y crear cosas muy grandes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un trabajo que hice hace unos años. Yo creé una API, bueno, no, yo creé un programa en el que consumía varias APIs. Consumía de Google Maps, de el INEGI y no me acuerdo qué de otros, pero ya eran dependencias del gobierno. Y era un programa en Python que tú ponías punto A a punto B, digamos Ecatepec, Ciudad de México, te decía la distancia que había entre esos dos puntos, entre punto A y punto B, checaban cuál era el precio de la gasolina en ese momento
y te decía, bueno, igual eso ya dependía de tu rendimiento de tu carro, pero si se lo introducías, te decía más un aproximado de cuánto te ibas a gastar de gasolina. Y también después la modificamos con la modificé con un amigo y también servía si pasabas por casetas, también te decía cuánto iba a ser de casetas. Estaba muy loca si hay, eso ahí eran poquísimas líneas de código, yo creo que eran menos de 50. Todo gracias, este programa más bien dicho. Y todo era gracias a las APIs de dependencias que ya habían eh, inventado, no es como decirlo, o sea, ya tenía toda su información bien estructurada. Para que así, imagínense que se pueden crear. Busquen qué APIs hay y a ver cuál les llama la atención. Ya después habrá un taller un poquito más detallado con los otros, con post, con put, con delete, con las autorizaciones, pero creo que para empezar eso está bastante bien. Y si no hay preguntas, pues ya sería todo de mi parte. Cualquier cosa me pueden encontrar en casi cualquier red social como Ulises316, con Y y doble S. Vámonos, Saúl.